Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de analizar la grave crisis económica que afecta al Perú, que ha frenado 3 décadas de crecimiento, que no produce suficiente empleo, que no recupera el ingreso promedio previo a la pandemia y que en términos generales significa más aumento de pobreza. Eso es más o menos una descripción brevísima, un telegrama sobre lo que está pasando en la economía. En medio de esta situación se produce la guerra de Ucrania, que eleva el precio del petróleo y los commodities, y bueno, la canasta básica de los peruanos sube y la gente explota. Eso es lo que estamos viviendo en la relación economía-reacción social en el país. Pero esta terrible tragedia, el hecho de haber frenado 3 décadas de crecimiento, podría, podría ser el escenario previo de un verdadero apocalipsis económico. Ha trascendido que el señor Vladimir Cerrón y Perú Libre se han propuesto controlar el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, se han propuesto derribar uno de los últimos pilares de una institucionalidad económica muy débil que se expresa en la relación del MEF, del Ministerio de Economía, con el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y Seguros, y que de una u otra manera en medio del desastre nos permiten tener cierto manejo fiscal responsable, nos permiten manejar la inflación y la moneda de manera adecuada. Bueno, todo eso estaría en cuestión si Perú Libre asume el MEF. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al ingeniero económico, el señor Alejandro Indacochea, especialista en temas económicos, con quien vamos a conversar, reflexionar, y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Indacochea, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes nuevamente en el Montonero. Bueno, señor Indacochea, mi pregunta es directa. ¿Qué podría significar que Perú Libre, el sector de Vladimir Cerrón, reconocido por su visión dogmática, ideológica, estatista, asuma el Ministerio de Economía, desplace al señor Oscar Graham del despacho de Economía? Bueno, prácticamente se perdería el último baluarte de lo que se puede llamar democracia, ¿no? Dentro del Ejecutivo, ¿no? Porque el señor Graham es un profesional de trayectoria calificada, sumamente competente, pero la verdad que muchos no quisiéramos estar en su lugar, porque prácticamente está aislado dentro de un gabinete que deja mucho que decir, ¿no? Con gente prontuariada, cuestionada, cuyo interés, cuyo objetivo es otro, ¿no? Ahora, el señor Graham, digamos, ha tenido colisiones muy fuertes dentro del gabinete, sobre todo con el sector del Ministerio de Trabajo, por estos temas del aumento del sueldo mínimo vital, la eliminación de la tercerización laboral sin consultar al Consejo Nacional del Trabajo. Eso incluso le ha valido al sector trabajo una crítica de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y en el caso del Ministerio de Energía y Minas se ha conocido que ha surgido una colisión, una confrontación por el tema del manejo del lote del petróleo 192. Es decir, el Ministerio de Energía y Minas no quiere un socio privado, quiere que el Estado, no se sabe de dónde saldrían los recursos, se encargue del lote 192 como tal. Entonces, si el señor Graham sale del gabinete, estamos ya ante un curso inevitable de un cambio general de política económica, se podría decir en términos concretos. Mira, Víctor Andrés, yo te diría que tenemos la tormenta perfecta. Hemos tenido la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, con todos los efectos económicos, la secuela que ellos tratan de desconocerla, tratan de buscar culpables, culpan a monopolios, señalan que cambiando la constitución ya no van a subir los precios internacionales, y finalmente la inestabilidad política, económica que se vive día a día en forma permanente. Para mí, en mi opinión, ya el Perú se avecina hacia una nueva década perdida. Ya nos avecinamos a una nueva década perdida como país, lo que nos costó más de 30 años de sacrificio, de esfuerzo. Estamos hablando de bajar la inflación, aumentar reservas, calificación crediticia. Si bien hay autocríticas, descuidamos educación, salud, atención a extrema pobreza, se invirtieron en panamericanos que costaron $2.000 millones y no habían camas UCI, pero hoy día hemos avanzado hacia algo peor. Son 9 meses de desgobierno, populismo, corrupción,
4 gabinetes, 50 ministros, casi todos cuestionados. Estamos hablando de energía y minas totalmente indiferente hacia Cuajón y Bambas. El Perú, la Bambas es la segunda mina más importante a nivel mundial, con una indiferencia permanente hacia lo que sucede, más aún yo diría una confabulación, un azuzar, digamos, a las comunidades aledañas contra la minería. El de transportes, con todo lo que implica el transporte informal en el país. Estamos hablando la de trabajo autorizando la huelga de los controladores, sacando una ley de la flexibilidad que a la larga va a promover desempleo, porque no debería ser el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, debería ser promoción del empleo informal, más claramente. En el ambiente, tenemos el peor desastre ecológico de la historia y no sabemos 2 meses después qué cosa sucede. El de cultura se dedica a ser el portavoz del presidente y no hay nada concreto. Eso es incuestionable, señor Indacoche. Estamos viviendo un desastre, una destrucción de la economía, de los activos económicos logrados en las últimas 3 décadas. Lo que le quiero yo plantear como reflexión para un poco los televidentes, la oposición, los actores políticos, es que podría significar que Perú Libre asuma el control del MEF. Y sobre todo le quiero preguntar e insistir sobre esto porque usted ha enviado una carta a la BBC replicando una serie de argumentos que ha dado el señor Cerrón. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Mire, la carta que se ha enviado a la BBC es una carta de un ciudadano común y corriente que está indignado ante las mentiras que se dan a nivel internacional. El señor Cerrón ha dicho que las mineras se llevan el 85%, lo cual no es cierto. Las mineras, estamos hablando, se paga un impuesto mayor que en Chile, que en China y en Australia, superior a ello. El 2020, para no salirnos del tema, pagaban 8.000 millones de soles de contribución al país. En el 2021 pagan 28.000, han aumentado en 250%. Luego es falaz que él diga en los medios internacionales que las mineras se llevan el 85%. La otra gran mentira, él señala que Lima se queda con el 75%, lo cual no es cierto. Lima no se queda con el 75%. El dinero llega al interior del país en una proporción mucho mayor. No se puede gastar, pero hay 2 problemas. Corrupción, 14 presidentes sentenciados por corrupción, entre los cuales está el señor Cerrón, y mal uso de los recursos. Lo usan palacios municipales, estatuas para la libertad. Entonces, estos 2 puntos me he permitido enviar una carta a la BBC para que se aclare internacionalmente, porque nos está afectando a todos con mentiras internacionales, ¿no? Bueno, entonces, ¿no nos puede usted plantear cómo cambiaría esto que llama usted tormenta perfecta con un ministro de Economía vinculado a Perú Libre? Por ejemplo, yo quiero plantearle una hipótesis. Están las elecciones regionales, ¿no? Se avecinan las elecciones regionales. Un cambio de ministro de Economía rompería los mínimos espacios de disciplina fiscal. Yo, por ejemplo, recuerdo que el actual MEF observó la ley del FONAVI, este desembolso de más de 20.000 millones de soles que significaría y que no existen recursos. Igualmente, digamos, es una voz que se opone a esta decisión de colectivizar las relaciones laborales sin consultar al Consejo Nacional del Trabajo. O sea, para usted ya las cosas están demasiado mal como para que un cambio del MEF pueda significar una cosa peor. Algo de eso me parece entenderlo. Yo creo que eso sería el último bastión de morería de la democracia, porque prácticamente saliendo del MEF implica cambiar la superintendencia, los organismos supervisores, CONACEP, ¿no? Para entrar pues en una carrera populista abiertamente, ¿no? Si bien lo están haciendo, ¿eh? Porque son los 2 poderes, no solamente es el Ejecutivo, sino el Congreso. Recordemos con esta famosa ley de subsidios y salió la ley Faisán de parte del Congreso. El Congreso también ha indicado en su tarea de fiscalización, de control. Ayer han vuelto a votar para boicotear la reforma universitaria con el cambio en el SUNEDO y las universidades de chatarra. Estamos hablando de la reforma del transporte, la minería informal. ¿A usted no le parece lo de las AFPs, no le parece un duro golpe al sistema privado de pensiones? Mire, yo estoy de acuerdo con que el sistema tenía que ser reformado,
pero no puede destruir. ¿Qué significa lo de las AFPs? Lo de las AFPs significa que de los 8.400.000 afiliados, 2.300.000 no van a tener nada. Y 4 millones van a tener menos que una UIT, con lo que se quedan. Se van a retirar 5.200.000 personas, van a retirar probablemente los 30.000 millones de soles, que va a generar inflación. Pero no piensan a futuro. Eso es populismo. Exactamente. ¿Qué va a significar cuando en el año 2025 tengamos 5 millones de personas que superan los 65 años? Porque cada vez se alarga más la expectativa de vida. ¿Qué va a suceder en un 2030 cuando tengamos más de 8 millones de población envejecida? ¿Con qué va a vivir esa? Y lo que hacemos es hipotecar a las generaciones del futuro, porque los nuevos que vienen van a tener que pagar sobre ello. Totalmente de acuerdo. Y le preguntaba estos temas del Congreso un poco para concluir en lo siguiente. El modelo económico no está siendo defendido por el Congreso y está siendo destruido por el Ejecutivo con la colaboración del Congreso, como podemos ver en este tema de la ley de las AFPs. Ahora, en este contexto, ¿cuál es la situación de la economía en general, señor Indacochea? La inversión privada se ha desplomado, se está desplomando. Lo más trágico, la inversión minera se está cayendo este año, no obstante el superciclo de precios de los minerales. Yo recuerdo que en el anterior superciclo la inversión minera creció casi 150%, hoy se desploma. Es decir, y cada punto de crecimiento del PBI son 90.000 empleos. Si la inversión privada se cae, el modelo se derrumba. Mire, si nosotros bosquejamos el panorama futuro, evidentemente se presenta complicado, porque lo paradójico, lo que nos está sosteniendo, es la bonanza minera como país. Estamos viviendo una bonanza minera, el mejor superciclo de los minerales. Pero ¿qué estamos haciendo en este superciclo de los minerales? Minas como las Bambas, tomadas por campamentos que están a 200 kilómetros, que señalan que son un área aledaña, asusados directamente por el gobierno, con su indiferencia, propiciando esa confrontación. Estamos hablando igual con Cuajone, Antamina de por medio, 3 centros mineros en Ayacucho, un campamento incendiado, y ellos están caminando con un objetivo que no lo van a cumplir, que quieren ir hacia una estatización de la minería. O sea, tienen un esquema de los años 60, de los años 70, de aquel entonces. Pero en el camino, día a día, nos están destruyendo el país. Día a día ellos están avanzando la destrucción, porque uno despierta el día y encuentra qué sucede, qué más sucede contra el país. Entonces, este retroceso, esta involución, reordenarla, nos va a implicar tranquilamente para mí una década. Estamos camino a una década perdida. Se habla de una década, o sea, pero digamos, si logramos mantener algunas cosas, resistir, porque lo que es cierto, señor Indacochea, es que este gobierno no va a durar como tal. Es prácticamente difícil que llegue al 2026 como tal. O llega convertido en un gobierno abiertamente chavista que ha quebrado la Constitución, o no llega. Eso es más o menos el esquema que ha planteado el gobierno. Pero ahora, lo más probable es que no llegue, que la propia destrucción nacional le pase la factura al gobierno y a Perú Libre. Ahora, en ese contexto, uno debe buscar mantener algo de la estabilidad fiscal, ¿no es cierto? Algo de la estabilidad monetaria. Debe buscar que no se toquen las leyes económicas en general. Entonces, en ese contexto es más fácil la reconstrucción del país. Usted habla de una década en el contexto en que ellos han simplemente estatizado toda la economía, ¿o no? No, porque destruir es mucho más rápido y más fácil que construir. Entonces, mejorar la calificación crediticia nos demoró más de una década hacerlo, porque tiene que ver el desempeño. Perderla es cuestión de meses, como lo están haciendo ellos. ¿Cómo vamos a recuperar la confianza en inversión? Para este año, la inversión privada es 0. El MEF lo estima 0. Muchos estimamos que lo que está sucediendo es desinversión.
O sea, en lugar de, están cobrando dividendos y lo llevan al exterior. En minería, con estas señales que están dando, no tenemos proyectos mineros a futuro. Y el país tiene una cartera de 54.000 millones de dólares en proyectos mineros para los próximos años. Estamos dejando pasar la oportunidad al país de las oportunidades perdidas. Ahora, lo que va a costar a la larga la agenda es, tenemos que reformar en la parte política, la parte institucional, toda la meritocracia en el sector público, se ha descapitalizado todo el sector público. ¿Cómo hacemos para reordenar el tema del narcotráfico? ¿Cómo vamos a hacer para reordenarle en la parte ambiental? ¿Cómo vamos a hacer para tener una política de promoción del empleo? Porque esta política de subsidios que ellos tienen es insostenible. Los subsidios a todos son un subsidio a nada. Equivale a repartir dinero en la calle. El subsidio tiene que ir focalizado. Este aumento de precios que se vive a nivel internacional por la invasión rusa a Ucrania implica que aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio del combustible, arrastra todo, aumenta el precio del trigo, el maíz, pasta, fideos, fertilizantes que comentamos al inicio. Y esto amenaza que esto va a continuar. Nadie puede solucionar un problema que no ve. Ellos señalan que es culpa del empresario, que es culpa de la derecha, que es culpa de los monopolios. Señalan que cambiando la Constitución ya no van a subir los precios, lo cual es una gran farsa. Es una burla al país, porque con Constitución o sin Constitución hay que importar. Si ellos establecen control de precios, no es que los precios van a bajar, sino que no va a haber leche, arroz, aceite, como pasó en los años 80, donde había colas y mercados negros por esos productos. Cierto, o sea, ellos pretenden retroceder en el tiempo 50 años a una política fracasada de control de precios que dio pie a la especulación, al acaparamiento, a la corrupción de por medio. ¿Cómo vamos a restablecer la cultura de corrupción? Porque según ellos dicen que antes había más corrupción. Entonces, como ahora hay menos corrupción, tenemos que dejarla pasar. No, señor Víctor Andrés. La corrupción es corrupción y tiene que hacer una campaña de lucha cero para que esto cambie. Ahora, ¿qué cosa me preocupa mirándolo a futuro? El gobierno no va a terminar, del señor Castillo. Y el señor Castillo sabe que es así. En cualquier momento nos digamos la sorpresa. El Financial Times señala que la decisión debe estar en manos del Congreso. Pero el Congreso, su preocupación son su trabajo para los próximos 5 años y sus ingresos. Para el país, mucho más económico sería pagarle sus ingresos de los 5 años y que tomen la decisión y que estén a la altura de las circunstancias. Ahora, en la contraparte, no veo movimiento muchas veces de la fuerza. Tenemos que hacer una reestructuración política. Tiene que haber un cambio político porque hay una indiferencia de por medio. Ya no los mismos actores, tiene que haber un nuevo liderazgo político. La gente quiere algo diferente, algo distinto. Entonces, ahora, ese es el hacer. En este contexto yo le pregunto, ¿usted se percibe un pesimismo muy marcado, o sea, su pesimismo es evidente? Su visión del futuro del país, entonces, no implica una salida optimista, una salida de reconstrucción o de transición en el corto plazo. Yo soy optimista por naturaleza, pero quiero ser realista en esta situación. Si nosotros estamos viendo que día a día avanza la destrucción del país. Mire, pongamos el caso de las vacunas. Se expone a los adultos mayores a una sobredosis, a duplicar la dosis. Somos materia de estudio internacional. No sabemos qué efectos van a tener estos sobre los vacunados. La gente mayor. ¿Ha sucedido algo? No sucede nada, no pasa nada. Lo peor es que hemos perdido la capacidad de sorprendernos, de indignarnos. El plagio se institucionalizaba en el país. Plagia a la ministra de Educación, el ministro de Educación, todavía asevera que con 52% que no es plagio. El de Trabajo plagia el señor Castillo, y estamos entrando y lo empiezan a respaldar. Con esto los títulos en el Perú no van a valer nada. ¿Yo qué haría? Yo anularía todos los títulos de los últimos 10 años de doctorado y maestría y los haría revisar por el SUNEDO en resguardo de quienes honestamente y correctamente han obtenido un título. Porque el plagio invadió a universidades públicas y universidades privadas, como lo hemos visto. Entonces, lo que trato es de ser realista. Esto, reordenarlo, no va a ser sencillo, porque si el presidente acepta el plagio. Mire, en Hungría hubo un presidente que renunció años atrás
por simplemente un plagio del 20%. Acá tiene más del 52% y no pasa nada. De acuerdo, señor Indacochea, le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por estas reflexiones sobre el momento dramático que vive el país. Bueno, ahora Si usted me permite, quisiera dar un mensaje final. Estoy seguro que en el país vamos a salir de esta etapa. Tenemos que ser optimistas, pero realistas. El Perú ha salido de unas situaciones mucho más difíciles. Estamos viviendo horas oscuras como país. Pero sí pido la contribución de todos los ciudadanos. Ya no interesa si votaron a favor o en contra. No interesa si estás a un lado o estás al otro. Hoy día tenemos que hacer un nuevo frente para que esto cambie. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido. Muy amable, Víctor Andrés. Un gusto estar con ustedes. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.